Buenos días. Hola, buenos días. A ver si Buenos días, bro. está Gael, Fabián, Jorge Alonso, Quetzali y Cristian. ¿Son todos los del grupo o no se conocen todavía? Yo no conozco casi a todos. Bueno, entonces, nada más les voy a pedir, por favor, que activen sus camaritas. Aún no importa que estén medios dormidos, lo importante es que estén presentes. Aquí el único que tiene activada su cámara es Cristian. Entonces faltaría Jorge, Gael, Fabián y Quetzali. Bueno, vamos a comenzar entonces, pero hay más gente aquí. Paulina, Eduardo. Sí, Paulina, Eduardo. ¿Quién más? Bueno, no sé si sea buena idea la filosofía muy temprano, pero pues vamos a comenzar a trabajar. A ver, Fabián, Paulina, Eduardo, Cristian y Jorge, a ver si activan por favor sus cámaras para poder interactuar un poco. ¿Qué encontraron de tarea? A ver, ¿quién nos comparte la tarea? A ver, platíquenme un poco, ¿qué fue lo que encontraron de tarea? ¿Ninguno? A ver, Fabián, Paulina, Cristian, Quetzali, Eduardo, activen sus cámaras, por favor. ¿O no se encuentran? Gracias, Quetzali. Sí, profe. Paulina, a ver, ¿qué fue lo que encontraron de tarea? Platíquenme un poco. ¿Qué fue lo que encontraron de tarea? Sobre lo de qué es la filosofía, Sí, ¿qué es la filosofía? yo investigué y dice que es un conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Bueno, eso es lo que... ¿Es una definición o es una descripción? Una definición. Muy bien, a ver, ¿quién más?
¿Quién más tiene otra descripción o definición? Yo encontré esto. A ver, por favor. Filosofía, la reflexión metódica que refleja la articulación de conocimiento y los límites de la existencia y de los métodos de ser denominada filosofía. El término del origen griego se compone de dos vocablos: philo, que significa amor, y sofía, pensamiento, sabiduría, conocimiento. Por lo tanto, la filosofía es el amor por el conocimiento. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene más información? Por favor, activen sus cámaras. No les digo, vuelvo a repetirles, no importa que estén medios dormidos. Lo importante es que estén presentes. ¿Alguien más tiene más información? No, ninguno más. Fabián Morales, Paulina, si activan sus cámaras, por favor. Sí, profe, voy. Bueno, en principio vamos haciendo un poquito de historia de la filosofía para poder entendernos en el campo. Propiamente lo que han hecho es una descripción. El término filosofía nace desde épocas antiguas con el término jolé. Jolé es lo que antiguamente se llamaba propiamente ocio. Y el ocio, hoy en día nosotros lo interpretamos de una manera muy diferente. Cuando una persona le dice a otro, no seas ocioso, ¿qué significa? ¿Qué significa cuando alguien dice no seas ocioso? ¿Qué es el ocio para ustedes? Como pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. Correcto. Ese es con un significado peyorativo de acuerdo a cómo inicialmente se entiende el ocio. El ocio propiamente entendido para los griegos era tiempo libre. Pero entiéndase que es un tiempo libre para el aprendizaje. Este tiempo libre generalmente lo tenían aquellas personas que una vez que habían terminado de lograr sus objetivos en la vida, por ejemplo, ya gozaban de un trabajo, ya tenían unos ingresos suficientes para vivir. Bueno, hoy en día lo podríamos comparar nosotros con los jubilados. O sea, un jubilado, bueno, pues ya tiene un ingreso necesario para su desarrollo, pero aparte, pues tiene tiempo libre para muchas cosas. Entonces, propiamente los primeros que se van a dedicar a la filosofía son estas personas que ya tienen satisfechas sus necesidades y cubiertos ciertos ingresos que les permiten vivir de manera tranquila, es decir, ya no necesitan tener un trabajo, ya no necesitan buscar un trabajo para tener un ingreso, ya lo tienen, ya tienen sus negocios, viven de sus rentas, es decir, tienen cubiertas todas sus necesidades. Entonces, después, ¿qué viene?
Precisamente a estas personas son las primeras que comienzan a estudiar, y por ello, pues es el momento en que comienza a surgir la filosofía. Ahora, dentro de este tiempo libre, pues dedican gran parte a la reflexión. Y de esta manera, bueno, pues va surgiendo lo que más tarde vamos a conocer nosotros como filosofía. Sin embargo, con el paso del tiempo, nos damos cuenta que esta filosofía propiamente no nace como una escuela. Hoy en día, bueno, pues tenemos escuelas, pero antiguamente para los griegos no había estas escuelas, no había estos espacios. Simplemente, pues era gente que se reunía para hacer estas reflexiones, y vamos a darnos cuenta que dentro de estas reflexiones, primeramente, tenemos como fenómeno natural el mito. ¿Sí saben qué es el mito? Todos tenemos mitos. ¿Cuáles son los mitos más comunes entre nosotros? ¿Qué es un mito, primero? Es algo que no se sabe si es verdad. ¿Tenemos nosotros mitos todavía? Sí, Sí. ¿Tenemos ritos? sí. O sea, propiamente nuestra vida es ritual y mitológica. Todavía encerramos muchos mitos. Generalmente lo mitológico se lo dejaron a la cuestión religiosa, pero hay cuestiones, muchas cuestiones que no son religiosas y que son míticas. Por ejemplo, mitos muy comunes como pensar que hay días que no son buenos para hacer actividades o para iniciar negocios. Estos mitos generalmente se vuelven creencias. Por ejemplo, el viernes 13. ¿Qué es el viernes 13? Pues como un día de mala suerte. A fin de cuentas, pues es un mito. O otro de los mitos muy comunes es con respecto a las sanaciones de los niños. Que si el niño está asustado, hay que pasarle un huevo por el cuerpo para que el niño cure de espanto. Son mitos. O que no hay que pasar por debajo de una escalera porque es mala suerte, etcétera. O sea, son mitos que todavía se siguen repitiendo. Entonces, en este campo mitológico propiamente nace esta ciencia que nosotros vamos a llamar filosofía. Y como bien dijeron, bueno, pues filosofía se compone de dos vocablos. Filia y logia. Y esto es propiamente lo que va a dar a conocer el término como tal, filosofía. Sin embargo, hasta nuestros días, pues todavía no tenemos una definición como tal. O sea, hay una descripción, y aquí quiero marcar o enfatizar que una cosa es describir y otra cosa es definir. Desde la lógica, la definición pues es algo muy concreto, y la descripción pues es un cúmulo de características o atributos hacia una ciencia. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahorita no es definir la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Cualquiera de las ciencias existentes se tiene una definición, pero la filosofía hasta nuestros días no tiene una
Es una descripción nada más. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Sí, entonces entendamos, la filosofía como tal hasta nuestros días no se ha podido definir, se ha podido describir y nosotros tenemos una descripción de ella, más no una definición. Bueno, vamos a compartirles una presentación por ahí. Aquí está. Bueno, aquí tenemos una descripción, la que más comúnmente conocen ustedes. ¿Algún lector, por favor? Yo, ¿qué es la filosofía? Etimológicamente, filosofía significa amor a la sabiduría, ¿Cómo? aunque Sofía debe entenderse mejor como entendimiento y ciencia. Filos, el amigo o el amante de este saber intelectual, puede entenderse a la manera de Platón como aplicado a aquel que desea o está ávido de saber. ¿Qué es ávido? ¿Algún término que no se entienda? Como un deseo de tener o hacer algo. Correcto, deseoso de. Está deseoso de. ¿Y qué es el deseo? Bueno, pues el deseo es el impulso natural que tiene el ser humano a satisfacer una necesidad cualquiera. No es el que está falto, ¿eh? Es muy distinto. ¿De dónde viene? Otro lector, por favor. Otro lector por ahí. Surge de los griegos de las colonias. No sé si me escuche. Sí, adelante. Ok. ¿De dónde viene? Surge de los griegos de las colonias jonias de Asia Menor hacia el siglo VI a.C. Trata de hacer frente a la reflexión racional a los problemas que presentaba la naturaleza. La filosofía primero y luego de la ciencia que irán haciendo de aquella. No son más que la actitud crítica del hombre antes de las cosas, la naturaleza, el universo y el mismo. Entonces, surge propiamente con los jonios. Estamos hablando siglo IV. Es decir, pues la filosofía es muy antigua. Sin embargo, bueno, pues vamos a encontrar que hay culturas más antiguas todavía que los jonios. Y aquí estamos hablando, curiosamente, se tienen antecedentes de la existencia de los mayas, que los mayas también con su filosofía son más antiguos que los griegos. Sin embargo, nosotros por la influencia de los europeos, por la influencia de Occidente, pues tenemos este conocimiento. ¿Qué hay sobre su historia? ¿Algún otro lector por aquí? Por favor, a ver, vamos a que nos ayude Fabián. ¿Nos ayuda a leer, Fabián, por favor? Tras la aparición del pensamiento griego que desarrolla la filosofía, primero como un saber acerca de la naturaleza, presocráticos, luego como un saber sistemático e integral, Platón y Aristóteles, y finalmente como una forma ética de vivir, helenismo. La filosofía se funde de nuevo con el pensamiento religioso, de donde había surgido como crítica y alternativa, en parte para confundirse con él y en parte para relavarlo desde su interior. Neoplatismo
cristianismo, filosofía escolástica. Bueno, primero nace como un saber de la acerca de la naturaleza. Ese saber pues fue transmitido por los presocráticos. Los presocráticos ustedes ya lo vieron en Filosóficos 1. ¿Sí recuerdan quiénes eran los presocráticos? ¿O ya se les olvidó? ¿Recuerdan algo de los presocráticos? Bueno, recuerden que los presocráticos fueron aquellos filósofos que comienzan a estudiar el universo, son los primeros estudiosos del universo. Antes de dar una respuesta de quién soy, a dónde voy o de dónde vengo, la primera pregunta es, pues, ¿qué hay fuera de este espacio? ¿Qué es este espacio? Y entonces comienzan los estudios por parte de los presocráticos, quienes se dan a la tarea de explicar cuál es el principio que da origen a este universo. Y cada uno, según su contexto, bueno, pues da una respuesta. Algunos llegaron a decir que el principio, el origen del universo, bueno, pues era el agua, otros que el fuego, otros que la tierra, etcétera. Entonces son los primeros en dar inicio a este estudio acerca de la naturaleza. Posteriormente luego viene como un saber sistemático. Y aquí este saber sistemático, bueno, propiamente ya estamos hablando de las escuelas desde Sócrates, Platón y Aristóteles. Son las primeras escuelas que tenemos, que es donde se gesta propiamente la filosofía clásica que aborda toda esta parte antropológica y que es la que tenemos conocimiento hoy. Y finalmente tenemos una forma de filosofar desde la ética. Y esta, bueno, pues es propuesta ya por el helenismo. Y el helenismo propiamente es un movimiento que surge ya en la época de los romanos. Ya estamos hablando de la época medieval. Y es ahí donde se funde el pensamiento filosófico de tipo neoplatónico. Acuérdense que Aristóteles, Santo Tomás, Agustín de Hipona, San Juan Crisóstomo y otros pensadores medievales le dan vida al neoplatonismo, e incluso el neoplatonismo lo vamos a ver con Descartes. Es decir, es una manera de concebir de forma distinta la realidad. El cristianismo es el que abraza este neoplatonismo y después tenemos la filosofía escolástica, que es con el tema que propiamente viene cerrando filosofía, textos filosóficos 1. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Bueno. No, profe, ninguna. Tras esa etapa del pensamiento racional, se reestructura de forma autónoma con el Renacimiento y la evolución científica. Así como en esta época nace la ciencia moderna, hace también su aparición la filosofía moderna. Es decir, después de la filosofía medieval, surge este movimiento artístico llamado Renacimiento, que es propiamente una revolución científica. Posteriormente viene lo que es la Ilustración, y con ello estamos hablando ya de la época moderna. Y aquí es donde entramos propiamente al estudio de la filosofía de Filosóficos 2, con Descartes, que es la tarea que ustedes tienen para el próximo miércoles. En Descartes se establece una nueva función de la filosofía, asegurando que la certeza del conocimiento humano, la misión de la filosofía es poner en claro
¿En qué fundamenta el sujeto humano su confianza en saber? Es decir, ¿en qué podemos nosotros fundamentar que lo que realmente estamos diciendo es verdad? Generalmente hay una tendencia social popular y pues quizá casi generalizada donde la gente llegamos a afirmar las cosas con tanta veracidad partiendo simplemente de comentarios o de suposiciones. La gente afirma las cosas como si realmente tuviera todos los elementos para afirmar lo que está diciendo. Este es uno de los problemas reales que tenemos hoy en día. Es decir, partimos de la suposición para afirmar cuestiones trascendentes. No sé si me explico. ¿Qué es la suposición? ¿Qué es la suposición? Pregunto. Pues son como pensamientos o conjeturas que nos hacemos nosotros mismos. Y socialmente estamos acostumbrados a afirmar cuestiones de forma categórica cuando partimos de una suposición. Esto es lo que ocasiona generalmente cuando hablamos de cuestiones políticas o de cuestiones religiosas. Partimos de una suposición y afirmamos. No sé si alguna ocasión ustedes se han encontrado en alguna reunión donde se debate de cuestiones, sobre todo políticas, y al final la gente termina molesta o termina, pues sí, termina molesta y algunas veces terminan hasta separándose. No sé si en alguna ocasión, sobre todo para las elecciones, han encontrado familias donde de repente se reúnen y comienzan a hablar de cuestiones políticas y al final pues terminan molestos. ¿Alguien que haya tenido alguna experiencia de este tipo? ¿Ninguno? O sea, que alguien más se enoje por una suposición. Sí, por ejemplo, vuelvo a repetir, los más comunes son sobre cuestiones políticas. Cuando la gente comienza a hablar sobre política o sobre candidatos, generalmente hay personas que terminan molestas. Pues no, sobre eso no, pero o sea, si hablamos de suponer o que yo suponga de alguien más o alguien más de mí, pues sí, o sea, incluso pues me he alejado de personas por eso. ¿Algún tema en particular? Cuando operaron a mi mamá, ¿Qué era lo que sostenía usted? pues dos personas que yo les tenía mucho cariño, pues no, o sea, como que no se preocuparon absolutamente nada. Y, y pues yo supuse que no les interesaba, ¿no? O sea, X. Y, y me alejé de esas personas. Eh, una era un familiar muy cercano, muy, muy cercano. Pero pues después lo hablé y le dije que eso no me había gustado y bla, bla, bla. Y, y ya, pero es que pues a veces nos hacemos como
una historia, ¿no? Bueno, no a veces, más bien siempre nos hacemos una historia en nuestra cabeza. Y pues en vez de preguntar, suponemos. Es correcto. Y esto, bueno, ya lo sucedió con usted. Pero también en cuestión de relaciones de pareja pasa lo mismo. En cuestiones de política pasa lo mismo. En cuestiones de visiones sobre alguna persona pasa lo mismo. De repente nos sentimos como conocedores de algún tema cuando estamos partiendo de suposiciones. O de repente también el sentirnos que sabemos más que a los demás. Son otras suposiciones y lo damos como un hecho. Entonces, dentro de este campo no se mueve la filosofía. Esto nada más es para aclarar. O sea, la filosofía no se mueve en este campo. La filosofía requiere de un método sistemático para poder llegar a la verdad de las cosas. Es aquí donde nace el racionalismo y el empirismo, que son dos de las corrientes que van a estar en esta lucha, racionalismo y empirismo. Son dos maneras de responder a lo mismo. La certeza la da la razón y la otra, la certeza la da la experiencia. Ahora, ¿quién tiene razón de ambas? O de alguna de estas dos. Vuelvo a repetir, por un lado el racionalismo da certeza de la razón. Es decir, lo que la razón sostiene es lo que el racionalismo va a explicarnos. Y por otro lado, el empirismo, sosteniendo que la verdad está en la experiencia y no en el juicio. Y pues es todo un debate que vamos a ver más adelante. Otro de los autores que vamos a ver va a ser Emmanuel Kant. Kant invierte sustancialmente la perspectiva y la actitud crítica se dirige al mismo sujeto que la ejerce. Se investiga su capacidad estructural de conocer y establece que el conocimiento es de algún modo constituido por el mismo sujeto. No solo en sus límites, sino también en su mismo contenido. Y este conocimiento, pues es universal. Y él mismo llega también a mostrarnos un método. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No, ninguna. A ver, otro lector que me ayude, por favor. A ver, Fabián, ayúdame a leer, por favor, la siguiente diapositiva. ¿Sí está Fabián despierto? Cristian, ¿nos ayuda a leer, por favor? Porque Fabián se quedó dormido. Sí, profe. Adelante. En la historia posterior a Kant, la creencia en una naturaleza humana y en un solo tipo de racionalidad ha sido puesta en cuestión, además de naturaleza. Hay historia y evolución y, además de razón, valores, estructuras económicas, inconscientes y vida. No puede darse ya por supuesto que existe una cosa tal como racionalidad y naturaleza humana, igual como no hay una cosa objetiva que pueda llamarse verdad. Más bien hay que preguntarse
por cuáles son las condiciones que hacen posible que haya racionalidad, naturaleza y verdad. Profe, tiene el micrófono apagado. Jorge, ¿nos ayuda a leer, por favor? Jorge. Tu tarea. A la filosofía corresponde en los distintos ámbitos en que es necesario el acuerdo en lo social, en lo ético, en lo teórico, en lo científico, tratar de las condiciones que lo hacen posible y de los términos en que puede establecerse. Aunque a lo largo de su historia la filosofía ha consistido en un saber sustantivo y autónomo, en ocasiones ha sido el único saber disponible en la actualidad. No se atribuye a la filosofía un objeto propio de estudio por la simple razón de que puede abarcar todos. Eduardo, ¿me ayuda por favor con la última? Y con esto cerramos. Lo de filosofía graciosa. Un profesor de filosofía entra en clase para hacer el examen final a sus alumnos, poniendo la silla encima de la mesa, le dice a la clase: usando cualquier cosa aplicable que hayan aprendido durante este curso, demuéstrenme que esta silla no existe. Todos los alumnos se ponen a la tarea utilizando sus lápices, gomas de borrar, aventurándose en argumentos para probar que la silla no existe. Pero un alumno, después de escribir rápidamente su respuesta, entrega su examen ante el asombro de sus compañeros. Cuando pasan unos días y entregan las notas finales ante la estupefacción de todos, el alumno que entregó su examen en 30 segundos obtiene la mejor calificación. Su respuesta fue "¿qué silla?". Y bueno, por eso sacó 10. Pues les agradezco mucho y nos vemos el próximo miércoles. El tiempo ya se nos acabó. Entonces ya tienen la tarea. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Ninguna. No, profe. Bueno, pues gracias por su participación y una disculpa por participación sin acento. Acuérdense que va acentuada participación. Gracias y que tengan bonito día. Nos vemos, profe. Igualmente. Igualmente, profe. Hasta luego. Por favor, y los que no activaron su camarita, espero que para la próxima sean los primeros. Gracias. Suban sus asistencias, por favor, y sus tareas.